Bienvenidos a la Semana de la Sustentabilidad, Vivir Mejor. Mi nombre es Pablo Benavides y los voy a estar acompañando toda esta semana con los protagonistas de la estrategia de sustentabilidad. Me acompañan Sebastián Vigorito, director ejecutivo de SEATS, y Modesto Magadán, gerente general de negocios del Grupo Arcor. Bueno, arrancamos con la conversación, si les parece. Sebastián, yo tenía una pregunta para vos. Acabamos de dejar atrás una pandemia y estamos con muchas incertidumbres, ¿no?, por delante. ¿Cómo ves el mundo actual en relación con los desafíos ambientales y humanitarios? Bueno, creo que la pandemia lo que generó en la sociedad fue darse cuenta que somos mucho más vulnerables a una cantidad de disrupciones e incertidumbres que antes no teníamos la más pálida idea que podían afectar nuestro día a día. A partir de la pandemia, lo que dicen la mayoría de las encuestas y los estudios es que hay una mayor sensibilidad por parte de la opinión pública general respecto de la sostenibilidad, principalmente de esas agendas que son más conocidas, como la climática. De hecho, esa sensibilidad tiene una razón de ser. Existe la probabilidad muy grande de que tengamos de ahora en más disrupciones, como tuvimos en el COVID, otro tipo de zoonosis, eventos extremos meteorológicos, etc. Entonces, ese concepto de estemos preparados, porque el mundo no necesariamente va a funcionar como funcionó hasta ahora, ha generado como un terreno fértil para que la sostenibilidad tenga lo que tiene hoy. Es un gran nivel de conocimiento y visibilidad que quizás antes de la pandemia no lo tenía. Con esto a lo que voy es que en sostenibilidad se está avanzando mucho. Podemos decir que el puntapié inicial, sobre todo para el sector empresarial, fue en los 90. Se creció muchísimo la agenda de sostenibilidad, creció muchísimo en los últimos 10 años específicamente. Pero así todo, te puedo decir cómo estamos hoy, pero mejor te voy a decir hacia dónde vamos. De seguir produciendo y consumiendo como lo hacemos hoy, 9.000 millones o 10.000 millones de personas en el año 2050 van a precisar 2,5 planetas para abastecerse de agua, fibra, energía y alimentos. La realidad es que no tenemos 2,5 planetas y el desafío de la sostenibilidad justamente es que 10.000 millones de personas vivan bien, vivir mejor, vivan bien, pero dentro de los límites de un planeta. Esos límites son ambientales, o sea, no son límites regulatorios ni nada, es la realidad misma. Y sociales, esto es decir, no dejar a nadie atrás. Es decir, igualdad, porque quizás el mundo nos alcanzaría si mantenemos la diferencia entre ricos y pobres, pero no. La verdad que si queremos que 10.000 millones de personas vivan bien, precisamos de justamente una cantidad de recursos que el planeta ya no nos puede ofrecer. En esta línea, ¿cuál es lo que propone la sostenibilidad? Es, hablando en idioma coloquial, es vamos a tener que hacer más con menos. El sistema alimentario tiene un gran desafío, va a tener que producir un 40-50% más de alimentos, pero quizás con la misma superficie cultivable que tenemos hoy, un 10-12% más. Entonces ahí vienen justamente todo lo que se habla hoy en sostenibilidad. Biodiversidad, regeneración, cultivo con mucha ingeniería genética, tecnología en el campo, reducción de los desperdicios y pérdidas de alimentos. Es decir, el futuro no nos va a permitir ser ineficientes porque la sostenibilidad lo que nos está diciendo es no alcanza. Así que básicamente lo que estoy diciendo es que se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. La dirección es la correcta, lo que tenemos que acelerar es el paso. Me encanta la descripción que hiciste, muy clara, y ahora me gustaría que pongas un poquito más el foco a nivel de escenario global y local, pero desde una perspectiva más de negocios. O sea, ¿qué le agregarías a lo que dijiste? Bueno, hubo un cambio que es radical. Siempre la sostenibilidad desde hace 20 años reposó sobre un esquema, digamos, de empresas y medidas que se tomaban en base a buenas prácticas, estándares, herramientas de manera voluntaria. Eso se terminó. Realmente en los últimos 4 o 5 años, guste o no, se terminó. Ya no hay solamente el motor de la convicción por la sostenibilidad, sino que se agregó el motor de la presión. Es decir, que tenemos algunos países, principalmente mercados desarrollados, que se toman esto muy en serio, regulándolo con exigencias de mercado, etcétera, y países productores en vías de desarrollo como los nuestros, en los cuales tenemos que ir cumpliendo para acoplarnos y entrar en mercados internacionales. Es decir, que hoy lo que tenemos, además de la convicción, es la presión de 3 factores.
Los mercados, cuando vemos mercados en general, mercado laboral, mercado de consumo, los mercados internacionales, el acceso a mercados internacionales, que cada vez son más exigentes en estas materias. El segundo son las regulaciones. Cada vez hay mayor regulación, cosas que antes eran voluntarias hoy son obligatorias. De hecho, por ejemplo, Arcor viene haciendo hace 20 años un reporte de sostenibilidad. Bueno, dentro de muy poco tiempo creo, ya va a ser obligatorio para todos, digamos, ¿no? Esa posibilidad de tener una gestión sustentable y anticiparse es una ventaja competitiva. Y el tercer factor de presión es el acceso al financiamiento. Hoy, tanto los bancos, la banca multilateral, es decir, los bancos internacionales, como la banca privada y los fondos de inversión toman como requisito fundamental criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo al momento de otorgar un crédito, o mismo a una empresa al momento de otorgar, como cuando lanzan obligaciones negociables, es decir, cuando lanzan bonos de deuda al mercado. Hoy tenés la posibilidad de lanzar bonos vinculados a la sostenibilidad. Es decir, que vos decís, bueno, me lanzo deuda al mercado, ¿sí?, para financiar un proyecto vinculado a lo social y o a lo ambiental. Esto no es solamente declamativo, esto requiere una cantidad de reglas, de estándares obligatorios que hay que seguir para que realmente sea una propuesta seria. Es decir, que a lo que vamos es de un modelo de adopción voluntaria y de buenas prácticas a un modelo donde además de la convicción y de las buenas prácticas vas a tener que cumplir, digamos, por presión con un montón de requerimientos que ya hoy se están viendo. Bueno, me parece muy interesante la distinción que hiciste entre convicción y presión. O sea, a ver si te entendí bien. O sea, las empresas que iniciaron el camino de la sustentabilidad lo hicieron por convicción, porque nadie hasta acá los había presionado de forma de decir, lo tenés que hacer. Ahora estamos en una etapa donde incluso aquellos que no tienen convicción empiezan a sentir la presión. Eso es lo que estás diciendo. Totalmente. Y te diría que puedo tipificar simplificando esto en dos tipos de empresas. Las empresas que dicen, bueno, mirá, llegó el momento, tengo que cumplir, ¿no? Que lo hacen, digamos, de una manera reactiva, pero bueno, porque están diciendo, bueno, reacciono ante un estímulo externo. Un mercado europeo que me dice, no, mira, para poder ingresar frutas necesitas demostrarme que no provienen de zonas deforestadas, o al momento de exportar cemento o acero que te digan, no, mira, tu huella de carbono es mayor al promedio europeo, vas a tener que pagar por la diferencia por tonelada de carbono. Eso está pasando hoy. Y bueno, esos son los que cumplen. Y está bueno, pues es una masa crítica grande. Pero pues están los que lideran, los proactivos. Claro. Claro. Como el caso Arcor. Vamos ahí entonces, vamos a frenar ahí, porque justo te iba a decir, entonces los que arrancaron por convicción tienen una ventaja competitiva. Exactamente. Claramente. Entonces me das pie a esto. Yo tengo acá el libro Arcor, una empresa sustentable, que obviamente me lo voy a llevar porque ya me lo obsequiaron, así que no vuelve, aclaro. Y lo estuve leyendo y hay un párrafo. Y Modesto, te quería hacer una pregunta, pero si me permitís me gustaría leer un parrafito para sobre eso hacerte la pregunta, porque me parece que es una síntesis muy buena que encontré en el libro de Arcor. Y dice, a partir de nuestra convicción de que las empresas con mayor potencial de trascender serán las que integren la sustentabilidad en su gestión, nos propusimos ser una empresa líder en sustentabilidad. Así, la gestión integral se ha convertido para Arcor en un factor central que estructura y orienta nuestra estrategia como compañía. Esta forma de ser y de actuar nos permite generar innovación, abordar oportunidades para el crecimiento de la empresa y de esa manera contribuir al desarrollo de la Argentina y de los países donde estamos presentes. Bueno, alto compromiso, como dirían los pibes, ¿no? ¿Cómo es, Modesto, liderar una empresa así? A ver, por supuesto que es un orgullo, pero es un desafío también. Pero yendo específicamente a los temas de sustentabilidad, la realidad es que el grupo, desde sus orígenes, viene trabajando con una impronta en todo esto. Quizás antes de que existiera sustentabilidad o responsabilidad social empresaria. O sea, el grupo y sus fundadores eran partes integrantes de las comunidades donde estaban, participaban. O sea, siempre fue crecer, pero cuidando a las personas y el planeta también. Eso siempre fue parte de la impronta de Arcor. Con lo cual, digamos, dirigir una empresa de este tipo también es continuar con eso y continuar con esa impronta. Para nosotros la sustentabilidad es parte integrante de nuestra gestión. No es algo paralelo o algo donde
o algo, digamos, que puede ser un método de defensa o lo que sea. No, es algo integral. Hacemos negocios de manera sustentable. Eso es un poco lo que venimos trabajando en todos los años y es lo que venimos haciendo, ¿no? Y así, bueno, se van logrando y generando diferentes hitos y hoy es una compañía que dentro del governance tiene el comité de sustentabilidad, que es muy importante, es parte de nuestra forma de hacer negocios. Todos nuestros colaboradores tienen objetivos de sustentabilidad. Entonces es algo que llevamos muy adentro y es una forma de hacer las cosas que vamos promoviendo todo el tiempo. Todo eso, por supuesto, que también va actualizándose con el correr del tiempo. Sebastián hablaba de cómo van cambiando los contextos, cómo se van actualizando. Y por supuesto que todo eso es un desafío para ir manteniendo eso. Hemos sido proactivos, seguramente, y hemos sido líderes en todo este esquema en la región. Pero bueno, no por eso nos podemos quedar quietos. Es un día a día constante en esto y es todos los días integrar la sustentabilidad al negocio. Y te iba a preguntar, justo que decías lo de la sustentabilidad en el ADN, ¿sentís que hubo como una fecha, un momento, un hito donde hicieron un clic y asumieron un compromiso, como decía Sebastián, de convicción por la sustentabilidad? ¿O es algo que ya viene más en un devenir más orgánico desde los orígenes de la compañía, de sus fundadores? ¿Cómo ves eso? A ver, las dos cosas. Como te decía, desde los orígenes, que siempre fue importante, no solamente hacer los negocios, sino la forma en que se hacían para Arcor. Entonces, creo que es eso, pero también hay hitos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo cuáles? Creo que un hito importante es el 2010, cuando hicimos nuestra primera política de sustentabilidad, que pasamos de aquel concepto de responsabilidad social empresaria a un concepto de sustentabilidad, que la verdad es, de alguna manera, es lo que nos llevó más a integrar en el día a día de nuestras decisiones la sustentabilidad. Creo que ese es un hito importante. Y después, por supuesto, todas las actualizaciones. Hay distintos hitos. Desde el 92, cuando se creó Arcor, fue una de las 10 empresas que creó el Consejo Argentino para el Desarrollo Sostenible, que lidera Sebastián. Pero desde los orígenes siempre se fueron generando distintas cosas que fueron dando una continuidad a esto, a veces de una manera más explícita y de otras no tanto, pero siempre fue algo que de alguna manera fue marcando un camino a seguir, ¿no? Buenísimo. Me contabas antes, fuera de la grabación, que a veces se sorprenden hablando con otros líderes o con otros colegas digamos, de ciertas políticas que están avanzando en la empresa desde Arcor, que se sorprenden. ¿De qué cosas se sorprenden? Sí, no, me ha tocado, por ejemplo, qué sé yo, algunos negocios que uno realiza con empresas de países más desarrollados o algunos joint ventures que hemos hecho, donde la realidad es que a veces vienen y ven lo que hemos hecho y supera ampliamente las expectativas que tenían. Incluso a veces hemos estado en niveles superiores a estas empresas. O sea, la realidad es que es muy bueno lo que se ha hecho, es muy bueno lo que se ha trabajado y por supuesto lo que hay que seguir trabajando para que esto no decaiga. Sí es claro que muchas empresas del exterior que nos vienen a ver, con las cuales tenemos negocios o tenemos asociaciones estratégicas, se sorprenden y están muy a gusto trabajando con nosotros. Mirá. Por todo este soporte que tenemos. ¿Y crees que esa es una ventaja de haber sostenido la convicción de la que hablaba Sebastián antes? Yo creo que sí, que es una ventaja competitiva. Como decía Sebastián, hoy ya hay muchas cosas que son más una obligación, ya hay normas por las cuales se trabaja, pero nosotros ya entramos con muy buena parte de ese recorrido hecho, y creo que eso es importante. Claro, sin dudas. Sebastián, a ver, te voy a hacer un doble desafío porque quiero que me expliques algo, pero también que lo hagas accesible para cualquier persona joven, nueva, que acaba de entrar a la compañía, un joven profesional, alguien que no tiene por qué entender en materia de sustentabilidad. Entonces, se escucha hablar mucho de las agendas, ¿no? La Agenda 2030, pero dentro de las agendas de sustentabilidad, las agendas, ¿qué son las agendas de sustentabilidad y cuántas son, cuáles son, dónde están? ¿Vos tenés alguna agenda ahí? Sí, no, la verdad, bueno, siempre decimos, la sostenibilidad no es ciencia aeroespacial,
pero la verdad que involucra una cantidad de disciplinas enormes. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, por ejemplo, de la agenda ambiental, no hay una agenda ambiental. Hay muchas agendas ambientales que cada una tiene su propia lógica. Es de hecho, cada una tiene su propio acuerdo o convenio internacional que lo respalda atrás, principalmente dentro de Naciones Unidas. Tú tenés una muy conocida, la agenda climática, ¿no? Que se cristaliza a través del Acuerdo de París dentro del marco de las Naciones Unidas. Esa es la agenda climática. Pero también tenés la agenda de biodiversidad y naturaleza, donde vos decís, bueno, son dos cosas diferentes. Sí, son diferentes, pero una está muy interconectada con la otra. Es más, son fundamentales. También tenés la agenda de derechos humanos y empresa en lo social. Hoy es uno de los temas donde más presión hay dentro de las cadenas de valores. Cómo tu cadena de valor vital está respetando una serie de derechos laborales, una serie de derechos de relación con las comunidades, una serie de derechos vinculados a la diversidad y al género, que son pasa o no pasa para muchas cadenas de valor globales, ¿no? ¿Por qué? Porque las cadenas de valor disminuyen riesgo de esa manera. Riesgo de incumplimiento, riesgo de falta de creatividad, riesgo de justamente de ser sorprendidos por estas transiciones de tener que vivir en un solo planeta, digamos, ¿no? Entonces, hoy las cadenas de valor prácticamente han duplicado sus exigencias a través de las cadenas de valor, de empresas grandes a empresas chicas, y todo este concatenado, justamente por una cuestión de reducción de riesgos y de la posibilidad de tener mayor ventaja competitiva y poder acceder a mercados cada vez más exigentes, donde en algún momento eran las medidas fitosanitarias, luego las medidas de calidad, luego las ambientales, hoy son las de sostenibilidad, que es no solo ambiental, sino además de derechos humanos, ¿sí? Esos son requisitos. Y que además no son solo ambientales, porque viste que normalmente la gente se confunde y piensa sustentabilidad ambiental, ecología, le hablas de inclusión, de derechos humanos y te dicen, pero eso es correcto. legales, cultura. No lo ven dentro de lo que es la sustentabilidad. En todas estas agendas están dentro de sustentabilidad. Y además no es que están unidas porque se les ocurrió a alguien. Es necesario que estén juntas. Si bien cada una tiene su propio ritmo y su propia dinámica, tienen la misma lógica, que es justamente la de vivir bien en el 2050, que 10.000 millones de personas vivan bien, pero dentro de los límites de un planeta. Vivir bien tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la relación con la comunidad, con la inversión social. Y vivir dentro de los límites planetarios es cuáles son las acciones que hacen las empresas para reducir, por ejemplo, la dependencia de la naturaleza. La extracción de recursos en los últimos 50 años se triplicó. Por eso estamos necesitando 2,5 planetas. Y se espera que para el 2050 se incremente un 60% más la extracción de recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas como Arcor? Acuden a otras agendas, por ejemplo, a la economía circular. En el mundo se produce un flujo de materiales que vos producís en el mundo, está alrededor de los 100.000 millones de toneladas de materiales y recursos. El más demandado es el agua. Le sigue el cemento, el acero, la energía. Bueno, de todos esos materiales que produce el mundo, que son extraídos de la naturaleza, solo un 40% son reutilizados y vuelven al circuito productivo. El otro 60% terminan en vertederos, en rellenos sanitarios, y que no es que terminan ahí nada más. Eso te obliga, primero, a volver a estresarlos con más extracción de recursos naturales porque estás tirando un 60%. Y que la demanda además crece en el mundo, ¿no? Si queremos que vivan bien, los segmentos de más bajos recursos van a tener que aumentar su consumo. Es inevitable. Pero tenemos que salir del consumo bulímico a un consumo racional. Por eso es muy importante también que las empresas, a través de sus marcas y a sus mensajes, también transmitan este sentido de urgencia y de responsabilidad ciudadana al consumidor de, mirá que vos también tenés una responsabilidad como consumidor. De elegirme o no de elegirme, pero también vos de disponer adecuadamente de los envases, ¿sí? De no comprar de más y que después los productos se te venzan. Recordemos que el 30% de los alimentos en el mundo terminan o no terminan, o se desperdician o se tiran. Y mucho por cuestiones culturales. Por ejemplo, en los países ricos, el mismo productor que al durazno que no es simétrico, es feo, no tiene color, lo descarta. Y de nuevo, el futuro no nos permite ese nivel de ineficiencias y ese tipo de pérdidas, ¿no? Sobre todo en alimentos. Se calcula que reduciendo esa pérdida de alimentos podrías alimentar a 800 millones de personas. No es tan fácil, no es que vos decís dejo de hacerlo y van a tener alimentos a 800 millones de personas. Pero para tener una idea de la magnitud de la ineficiencia a la cual estamos acostumbrados la humanidad y sobre la cual se
se basó el modelo de crecimiento que hasta hace poco estaba en boga, ¿no? Que es crecer pensando que no hay límites de la naturaleza. Claro, que estamos en un Déjame planeta por ahí, si me dejas infinito. acotar una cosita. Por supuesto. Sebastián hablaba de cadenas de valor. Y nosotros, de alguna manera, tenemos una iteración vertical fuerte, pero también trabajamos con terceros y trabajamos en muchas cadenas de valor en nuestros productos. Y la realidad que lo que vos ves es que cuando trabajás en la sustentabilidad de todas esas cadenas, son más resilientes, claro. Se vuelven, se integran más, y la realidad es que toda la cadena se eficientiza en todo eso, con lo cual realmente es interesante todo ese trabajo, ¿no? Sin duda, sí, más siendo... Y es necesario trabajar más allá de la empresa, o sea, y además, la empresa y todo el entorno. O sea, en todas las cadenas de valor realmente hay mucho para trabajar ahí. Y además siendo Arcon una empresa argentina que está en ¿cuántos países, Modesto? A ver, exportamos a más o menos más de 120 países. Impresionante, o sea, lo global local, ¿no? Sebastián nos contaba un montón de cuestiones vinculadas a energía, economía circular, residuos, temas de agricultura, muchísimos desafíos que les adelanto que esta semana también vamos a estar conversando, hice un pequeño adelanto con los gerentes generales de las unidades de negocios que vamos a estar tocando todos esos temas. Pero ahora, volviendo a Modesto, te quería preguntar, en el 2022 se lanzó la estrategia de Vivir Mejor, ¿no? ¿Cómo aborda Vivir Mejor estos temas de las agendas de sustentabilidad, por ejemplo? Mira, toda esta nueva estrategia en realidad nosotros habíamos lanzado nuestra primera estrategia en el año 2010 y a lo largo de todos esos años las agendas se fueron actualizando, fueron cambiando. Acordate que en el 2015 estuvo el Acuerdo de París, estuvieron los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, o sea, las agendas se iban haciendo cada vez más complejas, nuestra política es dinámica, se tenía que ir adaptando también a todo eso, y bueno, ahí fue donde nació nuestra política Vivir Mejor, que hoy es la brújula digamos, sobre la cual estamos basando todas nuestras acciones de sustentabilidad. Y básicamente el objetivo de esta política Vivir Mejor es producir alimentos sustentables, promoviendo el bienestar de las personas y preservando la sostenibilidad del planeta para que todas las personas del mundo podamos vivir mejor. Como ves, es muy abarcativo, pero también abarca lo que decía Sebastián, de esto de trabajar un poco, hacia adelante. Nos encontramos con un desafío terrible hacia adelante. Es como una actualización del 2010 a hoy. Y todo esto tiene distintos objetivos, tiene 9 objetivos básicamente, dentro de los cuales está alimentos sostenibles y accesibles, está materiales circulares, está también todo el tema de equidad, diversidad, igualdad. O sea, las también, agendas que decía... Estamos un poco, como te decía, vamos actualizando también nuestra política hacia eso. Dentro de esos objetivos también está todo el tema de desarrollo de las comunidades y de la cadena de valor. En fin, son todos objetivos que son 9 objetivos con cada uno sus métricas para ir trabajando en esto, ¿no? Y ir haciendo cada vez más fuerte la sustentabilidad y sobre todo seguir trabajando en esto que vengo haciendo hincapié, que sea parte integral de nuestra forma de hacer negocios y de nuestras decisiones del día a día. Buenísimo. Y con un propósito además muy elevado, porque vivir mejor realmente lo es, ¿no? Así que, pero bueno, ahora voy a volver a esa pregunta ya final, porque entiendo que estamos cerrando, creo que fue una conversación muy, muy amena. Pero bueno, tengo una última pregunta para vos, Sebastián, que es, ¿qué rol sentís que deberían tener las empresas en este contexto tan complejo, delicado? ¿Y qué desafíos y oportunidades se presentan también? Bueno, yo creo que el rol de la empresa está muy cuestionado hoy en día, cuestionado en el buen sentido, se está interpelando cuál es el rol de la empresa. Cuando yo vengo de ciencias económicas, cuando uno leía lo que era la empresa, era un agente económico. O sea, lo importante de una empresa, ¿cuál era? Que producía bienes y servicios y generaba riqueza y empleo, que después el Estado, a través de mecanismos diversos, redistribuye esa riqueza. Pero la empresa era un agente económico.
claramente lo que nos mostró, y creo que tuvo su mérito la agenda de responsabilidad social y los albores de la sostenibilidad, es mostrar que las empresas no solamente es un agente económico, además, sino que es un actor social. Es decir, es parte, lo que decía Magadán, Modesto, con respecto a los inicios de Arcor, ¿no? Arcor, un buen vecino, una empresa que entendía que no existen empresas exitosas en sociedades que no lo son. Entonces ya tiene sentido hasta para un accionista. Vos le decís, mira, ¿por qué estás gastando plata en la comunidad? No, bueno, estoy gastando plata en la comunidad porque yo no puedo ser el que le va bien en una comunidad pobre. Vi un video o algo, una anécdota muy de los orígenes, que había un problema, creo, de electricidad o de abastecimiento, y en vez de ocuparse de la electricidad de la empresa, se ocuparon de la electricidad de todo Arroyito, creo que era, ¿no? Sí, exacto. Espero que... Con la planta de tratamiento de agua también. Pero ese concepto es un concepto que ya, digamos, en lo conceptual prendió, pero todavía cuesta hacer entender, digamos, sobre todo a muchos decisores de gobierno o ONGs, que la empresa es un actor social, no más, es un actor social relevante. Te digo algo, todas las encuestas y los estudios muestran que en los últimos 10 años el trust, la confianza en las instituciones viene cayendo en picada. Tiene sus subidas y bajadas, pero la desconfianza de las sociedades es cada vez superior. De hecho, hay ya un listado de países en donde por default son sociedades en distrust. Y disculpen en inglés, pero son sociedades en las cuales de movidas hay desconfianza. Claro. Argentina entró a ese Parten de una base de desconfianza. Exactamente, partís de ahí. Y Argentina entró a ese ranking hace pocos años también. Entonces, vos tenés baja confianza en las instituciones. Pero acá, ojo, la diferencia es que mientras la confianza es baja, los mismos estudios te dicen que las expectativas respecto de la empresa son mucho más altas que incluso sobre respecto de los gobiernos. Es decir, la gente no confía en nadie, pero sí ve que es la empresa el que puede solucionarle sus problemas. No solamente... Si le va a poner una ficha, se la va a poner a las empresas por sobre los gobiernos, digamos. Pero vos fíjate qué desafío, porque no te tienen confianza, pero dicen, yo no confío en lo que vos haces y me decís, pero sí espero que vos me saques de esta, que vos me mejores la vida. O sea que algo de confianza hay implícita. Sí, porque aparte creo que hay un nivel de coherencia en el accionar de las empresas versus la acción política que es mucho más... ¿Y qué oportunidad ves para los que eligieron el camino de la convicción y no esperaron a la presión? Es esto, tienen que lideran. De hecho, Arcor lidera, Arcor derrama buenas prácticas. No aflojar, digamos. Genera contagio, eleva la vara. Lo que hablábamos hoy, eleva los estándares de toda una cadena de valor. Entonces, el efecto multiplicador que genera una empresa que esto lo toma de manera proactiva, anticipándose y no solamente cumpliendo, ¿sí? Es lo que la destaca y termina siendo, primero, una empresa que va a ver riesgos que otras empresas no lo ven y termina echándole la culpa, qué mala suerte, un mal año, llovió demasiado. No, mirá, hicimos nuestro análisis de riesgo vinculados a criterios ESG y estas cosas las podemos anticipar. Y por otro lado, son empresas que, como decíamos hoy los mercados están más cerrados, muy protegidos y los obstáculos para ingresar productos y servicios en mercados más desarrollados son y cada vez van a ser más exigentes. Y las exigencias que antes eran secundarias, hoy son principales en materia ambiental, social, de derechos humanos y de gobierno corporativo. Es un paso o no pasa. Entonces también es una ventaja competitiva. Para Arcor y empresas que tienen esto de manera proactiva, este desafío es un desafío factible, ¿sí? Pero también es una oportunidad en el sentido de acceso a mercados y competitividad, una competitividad diferente. Y no solo para eso, sino como marca empleadora. O sea, hoy hay que retener talentos. Hoy los chicos ya saben de movida que si vos detentás valores, pero decís una cosa y haces otra, no me gusta. Entonces, y en esto, ahí me das pie, tengo como dos preguntas ya finales para cerrar, más para vos, Modesto, pero con esto que dice de ser una empresa que contagia, que actor de cambio, marca empleadora, que es un desafío enorme, ¿no? El de contar, comunicar esas cosas. ¿Ustedes sienten que lo están haciendo, digamos, bien, que hay desafíos ahí? ¿Cómo sentís ese...? Creo que hay desafíos, por supuesto. Hay cosas a comunicar mayor, pero bueno, nuestra idea es seguir liderando esto y la realidad es que, a ver, todo lo que hablaba un poco Sebastián recién de las empresas y del rol de las empresas, creo que es así, o sea, las empresas tienen un rol que cumplir, son un agente de cambio dentro de eso. Y sí, yo lo que sí creo es
digamos, las marcas tienen que comunicar. Pero lo que sí es cierto es, hoy nuestros consumidores, en general los stakeholders, pero nuestros consumidores cada vez nos interpelan más. Ujú. Y los más jóvenes más inclusive, y cada vez estamos más interpelados de la manera en que hacemos las cosas y sobre nuestra cadena de valor y más entonces es algo que necesitamos trabajarlo en el día a día y cada vez es más necesario comunicarlo. Buenísimo. Te hago una última pregunta como más a título personal, si se quiere, por supuesto es profesional, pero si tuvieras que pensar como en tu liderazgo, en algún tipo de legado que te gustaría como asegurar o dejar a nivel en materia de sustentabilidad, digamos, ¿con qué dirías, check, me voy tranquilo, cumplí con mi misión, como un deseo optimista, digamos, ¿no? A ver, como decíamos, Arcor viene trabajando desde hace mucho con esto, con lo cual es un líder en esto, y por supuesto que me gustaría dejarlo habiendo fortalecido ese liderazgo. Pero creo que un pending por ahí que tenemos y que me gustaría por ahí resolverlo durante mi gestión es, creo que nuestras marcas todavía no han capitalizado todo lo que hemos hecho en sustentabilidad y todo lo que se hace en nuestras cadenas de valor. Creo que ese es un pending que tenemos que ir resolviéndolo y trabajando para eso. Es que nuestras marcas capitalicen todo lo que se ha hecho hacia atrás. Poner en valor marcario toda la estrategia de sustentabilidad. Pongan en valor todo lo que se ha hecho en sustentabilidad y lo que se está haciendo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, les agradezco por la conversación, fue muy, muy agradable. Y bueno, esto es solo el comienzo, es el primer día de la semana de sustentabilidad. Va a haber más y seguramente, bueno, nos vamos a ver pronto en la conversación con los gerentes generales. Muchas gracias. Interactúo con las generaciones jóvenes, los chicos que se incorporan, también lo veo muy entusiasmados y muy motivados. Por lo menos lo alcanzo a ver claramente en packaging, gente con muchas ganas de venir a sumarse a ese mundo sustentable. Y lo veo en Arcor también. Podríamos decir que están muy embalados tomando. Están embalados, ciertamente son flexibles y somos la única empresa que cotiza bolsa. Muy bien. Estas son todas, ¿sí?